¿Sabías que existe algo que muchas personas hacen cada fin de semana? Algo socialmente normal, incluso celebrado, y que al mismo tiempo puede reducir drásticamente una de las hormonas más importantes para tu cuerpo. Estoy hablando de la testosterona, pero no solo de una pequeña bajada. En algunos casos, el efecto puede ser tan fuerte que algunos científicos lo han descrito con una expresión bastante brutal: una especie de castración química temporal. Y no estoy exagerando. Hoy vamos a hablar de lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando bebes alcohol. ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Qué pasa en tus hormonas? ¿Qué pasa en tu sueño? ¿Y por qué algo que muchas personas consideran solo un par de copas para relajarse puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos? No se trata de demonizar el alcohol, se trata de entenderlo. Porque cuando entiendes cómo responde tu biología, empiezas a tomar decisiones muy distintas. Y al final del video te voy a proponer algo que puede cambiar completamente tu energía, tu claridad mental y tu relación con el alcohol. Un reto muy simple: 30 días, sin alcohol. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender algo muy importante. ¿Qué ocurre realmente en tu cuerpo cuando tomas esa primera copa? Pero antes de seguir, si te está gustando este tipo de contenido, puedes suscribirte. Aquí hablamos de cómo reconectar con nuestra salud desde lo que nos hizo humanos. Ahora sí, imagina la escena. Es viernes por la noche. Has tenido una semana larga. Mucho trabajo, pantallas, estrés. Quedas con amigos. Te sientas en una terraza. Pides una cerveza. Das el primer sorbo y notas algo inmediato. Te relajas. Tu cuerpo baja el ritmo. Tu mente parece más ligera. Las conversaciones fluyen. Y en ese momento todo parece bastante inofensivo. Pero dentro de tu cuerpo acaba de empezar una reacción en cadena. Porque el alcohol no es solo una bebida. El alcohol es una sustancia que tu cuerpo interpreta como una toxina. Por eso, desde el momento en que entra en tu sangre, tu organismo pone en marcha un sistema de emergencia. Tu hígado deja de hacer muchas de sus funciones normales y se centra en una sola cosa: eliminar el alcohol. Es como si de repente todo tu metabolismo cambiara de prioridades. Y en ese proceso ocurre algo muy interesante. Tu cuerpo empieza a alterar tu equilibrio hormonal, especialmente una hormona clave: la testosterona. La testosterona no es solo la hormona asociada a la masculinidad, es una hormona fundamental para la energía, la motivación, la masa muscular, la densidad ósea, la libido, la confianza y hasta la capacidad de concentración. También en mujeres cumple funciones esenciales. Y aquí viene el dato que mucha gente desconoce. En estudios donde hombres consumieron grandes cantidades de alcohol en una sola noche, los niveles de testosterona podían caer entre un 20 y un 40% en pocas horas. Piensa en eso un momento. Tu cuerpo tarda días en producir y regular hormonas. Pero unas cuantas copas pueden alterar ese equilibrio en cuestión de horas. Y lo más curioso es que mucha gente ni siquiera lo relaciona. Simplemente lo nota al día siguiente como cansancio, apatía, falta de energía, baja motivación, entrenamientos mediocres, mal humor, y lo atribuye a la resaca. Pero la resaca es solo una parte de la historia, porque cuando el alcohol entra en tu sistema, activa varias respuestas biológicas al mismo tiempo. Una de las primeras es el aumento del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. En pequeñas dosis es útil. Te mantiene alerta. Te ayuda a reaccionar. Pero cuando el cortisol sube demasiado, empieza a interferir con otras hormonas, especialmente con la testosterona. Es como si ambas estuvieran en lados opuestos de una balanza. Cuando una sube demasiado, la otra tiende a bajar. Por eso muchas personas que beben regularmente notan algo curioso con el tiempo. Se sienten más cansadas, recuperan peor del ejercicio, pierden algo de masa muscular, ganan más grasa abdominal, tienen menos deseo sexual. Y muchas veces no relacionan nada de esto con el alcohol. Pero el alcohol está actuando silenciosamente en el sistema hormonal. Ahora bien, esto no ocurre solo por el cortisol. Hay otro mecanismo aún más interesante. El alcohol también puede aumentar la actividad de una enzima llamada aromatasa. La aromatasa convierte testosterona en estrógeno. Sí, has oído bien. Una parte de tu testosterona puede transformarse en estrógeno. Esto ocurre naturalmente en el cuerpo, pero el alcohol puede acelerar ese proceso. Por eso, en personas que consumen alcohol de forma crónica, aparecen efectos hormonales muy claros. Mayor acumulación de grasa en el pecho, reducción de masa muscular, menor producción de testosterona en los testículos. El cuerpo empieza a cambiar, y esto no ocurre de un día para otro.
Es un proceso lento, silencioso, pero constante. Ahora bien, hay otro factor que casi nadie menciona cuando se habla del alcohol: el sueño. Muchas personas creen que el alcohol ayuda a dormir. De hecho, es una creencia muy extendida. Te tomas una copa y te entra sueño, y es cierto, el alcohol puede hacer que te duermas más rápido. Pero lo que ocurre después es muy distinto. El alcohol destroza la calidad del sueño, reduce el sueño profundo, reduce el sueño REM y provoca más microdespertares durante la noche. Esto significa que tu cerebro no pasa correctamente por las fases de recuperación que necesita. Y aquí viene algo muy importante. Una gran parte de la testosterona diaria se produce durante el sueño, especialmente durante el sueño profundo. Si el sueño es superficial, fragmentado o corto, esa producción hormonal se reduce. Así que el alcohol no solo afecta a tus hormonas directamente, también lo hace indirectamente a través del sueño. Es un doble impacto. Y ahora piensa en algo muy común. Personas que beben varias veces por semana, cenas con vino, copas el fin de semana, alguna cerveza después del trabajo. Nada que socialmente parezca excesivo, pero suficiente para que el cuerpo nunca termine de recuperar su equilibrio. Nunca llega a dormir profundamente, nunca recupera del todo sus niveles hormonales, nunca tiene energía plena. Es como vivir constantemente con el freno de mano puesto. Y aquí es donde entra una reflexión interesante desde el punto de vista evolutivo. Durante la mayor parte de la historia humana, el alcohol no era algo cotidiano. Nuestros ancestros no tenían acceso regular a bebidas alcohólicas. Sí, existían fermentaciones naturales ocasionales, frutas demasiado maduras, alguna bebida fermentada muy primitiva, pero nada parecido a lo que tenemos hoy. Hoy el alcohol está en todas partes: celebraciones, cenas, eventos sociales, fin de semana, publicidad. Es una de las pocas sustancias que se consumen de forma habitual a pesar de ser una toxina para el cuerpo. Y el problema no es solo el alcohol, es la frecuencia, la regularidad, la normalización. Porque cuando algo es socialmente normal, dejamos de cuestionarlo. Pero la biología no entiende de normas sociales. La biología responde a estímulos. Y el alcohol tiene efectos muy claros sobre el organismo. Ahora bien, aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué entonces el alcohol se siente bien al principio? Porque en el cerebro activa sistemas muy potentes, especialmente el sistema de recompensa. Aumenta la liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor asociado al placer, la motivación y la anticipación de recompensa. Por eso beber puede generar esa sensación de bienestar inicial. Relajación, desinhibición, conexión social. Pero esa subida tiene un precio. Después de la subida viene la bajada. Y cuando el alcohol desaparece del sistema, el cerebro puede quedar momentáneamente con menos dopamina disponible. Eso explica algo que muchas personas experimentan al día siguiente. Esa sensación extraña de apatía, de vacío, de baja motivación. No es solo cansancio, es neuroquímica, el cerebro intentando recuperar su equilibrio. Y aquí es donde muchas personas empiezan a hacerse una pregunta: ¿qué pasaría si dejo el alcohol durante un tiempo? No para siempre, solo para observar, solo para experimentar, solo para ver qué ocurre en el cuerpo. Y aquí es donde entra algo que en código primitivo llamamos el protocolo de reinicio. Un reto muy simple: 30 días sin alcohol. 30 días pueden parecer poco, pero para muchas personas es suficiente para notar cambios muy claros. El sueño mejora, la energía aumenta, la claridad mental vuelve, los entrenamientos mejoran, la motivación sube, el cuerpo empieza a recuperar su equilibrio. Porque cuando eliminas un estímulo que altera constantemente tu biología, tu cuerpo empieza a reajustarse. Y lo interesante es que muchas personas descubren algo inesperado. No necesitaban el alcohol tanto como pensaban. Muchas veces lo que necesitaban era descanso, menos estrés, más movimiento, más luz natural, más conexión real con otras personas. Y de repente aparece una pregunta incómoda. ¿Bebía porque realmente lo disfrutaba? ¿O porque era lo que todo el mundo hacía? No hay una respuesta correcta. Cada persona es diferente. Pero hacer el experimento puede ser muy revelador. 30 días. Solo 30 días. No para castigarte. No para demostrar nada. Solo para observar. Para ver cómo responde tu cuerpo. Cómo duermes. Cómo te sientes. Cómo entrenas. Cómo piensas.
Y muchas personas se sorprenden al descubrir algo muy simple, que su energía natural estaba ahí todo el tiempo, solo estaba enterrada bajo hábitos que nunca habían cuestionado, porque a veces el mayor cambio no es añadir algo nuevo, es quitar algo que está interfiriendo. Y el alcohol en muchas personas es exactamente eso, un pequeño sabotaje normalizado. Así que te dejo una pregunta muy simple. Si eliminar algo durante 30 días pudiera mejorar tu energía, tu sueño, tu claridad mental y tu equilibrio hormonal, ¿lo probarías? El reto está ahí. 30 días sin alcohol. Un pequeño experimento. Una oportunidad de observar algo que casi nunca nos paramos a observar. ¿Cómo se siente realmente nuestro cuerpo cuando no está intentando compensar constantemente lo que hacemos? Para que tu sueño se estabilice, para que tus hormonas se regulen, para que tu energía deje de subir y bajar constantemente. Quizá después de esos 30 días decidas volver a beber ocasionalmente. Quizá descubras que no lo echas tanto de menos. O quizá simplemente te quedes con algo mucho más valioso. Haber entendido mejor cómo funciona tu propio cuerpo. Y ahora sí, tengo curiosidad. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿O cuál sería para ti la parte más difícil de este reto? Te leo en comentarios.